Soy Silvana y les voy a hablar de los campos de estudio de la psicología y de las principales corrientes psicológicas y cómo éstas se relacionan con la fisioterapia. En primer lugar tenemos a la psicología clínica. La psicología clínica se centra en diagnosticar, tratar y prevenir problemas psicológicos y emocionales. En el ámbito de la fisioterapia, esta se relaciona porque es clave para abordar aspectos como serían los duelos y procesos de pérdida. Por ejemplo, cuando un paciente pierde alguna extremidad o la movilidad tras un accidente. Un enfoque clínico puede ayudar a manejar la depresión asociada a dicho evento. Igual está la rehabilitación en trastornos físicos, que es cuando los fisioterapeutas trabajan en conjunto con los psicólogos clínicos en casos como accidentes cerebrovasculares o lesiones traumáticas. Esta colaboración mejora la adherencia del paciente al tratamiento y la motivación que éste tiene. La psicología educativa. Esta área se centra en el aprendizaje y la gestión del conocimiento. En fisioterapia su aplicación se puede incluir en la educación del paciente, cuando el fisioterapeuta enseña ejercicios y las posturas correctas, pero igual emplea técnicas pedagógicas para garantizar que el paciente entienda y aplique correctamente las indicaciones que el fisioterapeuta le ha dado. Igual está la elaboración del material didáctico, que podría ser, por ejemplo, las guías ilustrativas o videos educativos para ayudar a reforzar lo aprendido en las sesiones de terapia. Y la psicología laboral. En el ámbito laboral, los psicólogos evalúan cómo mejorar el rendimiento y el bienestar de los trabajadores. En fisioterapia, esto es relevante para algunos casos que serían ergonomía laboral, donde los fisioterapeutas y los psicólogos trabajan en conjunto para prevenir lesiones en el lugar de trabajo. Esto podría darse mediante algunas pláticas o cosas parecidas. Igual está la reintegración laboral, que esto se da cuando después de una lesión el fisioterapeuta y el psicólogo trabajan en conjunto para preparar al paciente tanto física como emocionalmente para su reincorporación al trabajo. Y las corrientes psicológicas, les voy a hablar de las más importantes, les voy a mencionar 3: el psicoanálisis, la corriente cognitivo-conductual y el enfoque sistemático. El psicoanálisis es fundado por Sigmund Freud y se centra en explorar el inconsciente y sus influencias en la conducta del ser humano. En fisioterapia, su aplicación puede incluirse en algunas cosas como serían tratar el origen emocional de ciertas dolencias físicas, ya que muchas veces el dolor crónico tiene una base psicosomática relacionada con conflictos inconscientes que no están resueltos. Igual podría apoyarse en el proceso de duelo. Por ejemplo, cuando un paciente experimenta una frustración o pérdida de identidad tras alguna lesión bastante grave, el psicoanálisis puede ayudar a liberar emociones que el paciente tiene reprimido y que estas emociones reprimidas dificultan en su recuperación. Igual está la corriente cognitivo-conductual. Esta corriente se centra en cómo los pensamientos influyen en las emociones y conductas en fisioterapia. En fisioterapia se puede hacer mediante la reestructuración cognitiva. Se ayuda al paciente a cambiar pensamientos negativos, como sería el no puedo, como yo no puedo mejorar, no puedo hacer esto, etcétera, por otros más positivos, que ya sería el de que yo sí puedo, yo soy capaz de hacer esto, etcétera. Igual está las modificaciones conductuales, que es cuando se diseñan rutinas para establecer hábitos saludables, como practicar ejercicios de rehabilitación con regularidad. Y el enfoque sistemático. El enfoque sistemático considera que todas las personas formamos parte de un sistema que están interconectados, como sería la familia, la cultura o el entorno en el que vivimos. Igual está en la fisioterapia, esto se relaciona con la familia como apoyo terapéutico. En fisioterapia, como en la psicología, involucrar a la familia en el proceso fortalece a la adherencia que el paciente va a tener al tratamiento y mejorar el bienestar del paciente. Le paso el teléfono a la persona que va a hablar sobre los procesos mentales.
Yo les hablaré acerca de los procesos mentales o también conocidos como procesos cognitivos. Son operaciones mentales que realiza el cerebro para poder adaptar y analizar cualquier tipo de información que nos haga tomar una decisión correspondiente a la situación. La conducta es muy fundamental ya que nos ayuda a adaptarnos a la sociedad y aprender a sobrevivir. Tiene conceptos básicos como es la percepción y la atención y más elaborados como son el pensamiento. Como mencioné antes, todo proceso cognitivo básico nos permite almacenar en el sistema la información. Tiene aspectos como es la sensopercepción, que es cuando el organismo le da sentido y sensaciones, y la atención cuando el humano selecciona, concentra y mantiene sus recursos mentales. El procesamiento de información, como su nombre le indica, es cuando procesa la información, y la memoria, que es cuando la información ya está en el sistema y empieza a ver cómo trabajarse ya sea de largo o corto plazo. Los procesos superiores cognitivos son la unión de todos los procesos básicos. Como un aspecto importante es el pensamiento, que ya nos permite hacer juicios y nos permite aprender. Y también razonar de manera deductiva, inductiva o hipotético-deductivo. Las funciones ejecutivas nos ayudan mucho con el comportamiento y evitar cualquier impulso repentino que nos pueda ocasionar algo que nos dañe. El aprendizaje es la atención al estímulo que nos ayude a captarlo y poderlo desarrollar después. Y el lenguaje es un aspecto que nos ayuda con la comunicación y tener una buena conducta. No solo se trata de manera oral, sino de varias comunicaciones. La creatividad son las nuevas estrategias que uno crea para poder alcanzar sus metas, y la motivación son todas esas orientaciones y la energía que le da para poder seguir. La gente suele tener muchos cambios alrededor de tomar sus decisiones y poder alcanzar la meta de su vida. Y todo esto porque el cerebro cambia alrededor de los años y como vas creciendo y desarrollándote. El proceso mental en la fisioterapia es muy importante, ya que los fisioterapeutas no solo se dedican a poder recuperar la funcionalidad del cuerpo, sino también a tratar psicológicamente y que puedan adaptarse a la sociedad. Y en este caso también promocionan el estilo de vida sano, activo en las actividades habituales que uno hace. También recomiendan trabajar con algunos compañeros del mismo área donde puedan adaptarse tanto salud mental como física. Le voy a pasar el celular a Memoria. Yo les hablaré sobre la memoria. Este es el procesamiento de la información y la capacidad que se tiene para recuperar la información cuando la necesitamos. Existen 3 tipos de memoria. La primera de la que hablaremos es la memoria sensorial, y esta trata sobre los sentidos. Esta es una información que se conserva de manera sensorial y de manera breve, y se asemeja a sensaciones provocadas por un estímulo original. Algunos ejemplos de este tipo de memoria es el calor, el movimiento, la temperatura, entre otros. Esas terminan la memoria del trabajo, y sin ellas la vida es imposible porque podemos tener varios riesgos a lo largo de nuestra vida. 2. La memoria de trabajo dura de 5 a 20 segundos aproximadamente. Se divide en 3: en memoria de corto plazo, que mantiene la información unos 20 segundos aproximadamente; la memoria central, que supervisa y dirige la atención de lo que estamos percibiendo; el bucle fonológico, este procesa la memoria verbal y sensorial durante de 1.5 a 2 segundos aproximadamente. La memoria de largo plazo se almacena permanentemente en nuestro cerebro, que es conocimiento que hemos adquirido antes. Existen 3 tipos, como el declarativo, de información verbal; el procedimental, este se demuestra que hemos realizado algo; el autorregulatorio, que pues nosotros lo asemejamos con nuestro propio aprendizaje. Existen 2 tipos de memoria a largo plazo. Una es la explícita, esta donde sabemos que hemos recordado algo, o sea, estamos conscientes de recordarlo; y la implícita, donde no estamos conscientes de ese conocimiento que aprendimos de recordar. La fisioterapia es fundamental para la memoria, ya que se basa en el ejercicio que requiere una persona. Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer
empieza a olvidar poco a poco a su familia, a sus amigos, al entorno que lo rodea, y pues esta persona no lo recuerda. Hay ejercicios importantes que esos estimulan el crecimiento de nuevas neuronas, empiezan a liberar neurotransmisores y empieza la persona a recuperar cierta parte de su memoria, ya que por enfermedad, algún accidente o la vejez, la persona pues empieza a perder su conocimiento, ya sea hacia él o en nuestro caso a su entorno. Y pues estas personas no hay que dejarlas así. Nosotros la podemos apoyar con la fisioterapia, y existen diferentes tipos de tratamientos que son juegos y actividades físicas que ayudan a mejorar todo el tipo de memorias que como el largo plazo, memoria del trabajo, la memoria sensorial que suelen perder a lo largo de su vida o a lo largo de un accidente. Bueno, y esa es la importancia de conocer los tipos de memoria y conocer la relación que tiene con la fisioterapia. Con esto concluimos. Yo le paso el celular a mi compañera Leslie. Muchas gracias. Hola, yo soy Leslie y les hablaré sobre el tema de inteligencia, donde abarcaremos puntos importantes. Y para empezar, ¿qué es inteligencia? La inteligencia es una capacidad relacionada con el rendimiento académico o coeficiente intelectual de la persona. Esto quiere decir que tiene la capacidad de poder resolver problemas, razonar, planificar, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender de las experiencias y el poder de aprender con rapidez. Centrándonos más en el punto de vista científico, a finales del siglo XIX empezaron a construirse las primeras teorías psicológicas, pero solo en el siglo XX el término comenzó a ser empleado en el mundo científico. Esto como resultado de la aplicación y aceptación de los resultados de las pruebas de inteligencia. En este tema abarcaré sobre las 3 teorías de la inteligencia, y como primera teoría tenemos a la teoría de inteligencia de Raymond Cattell, que esta a su vez se divide en 2. Tenemos a la fluida y a la cristalizada. La fluida consiste en la capacidad de adaptarse. Está encargada de afrontar nuevas situaciones sin conocimiento previo. Esta teoría está configurada por actitudes primarias, las cuales son inducción, deducción, relaciones y clasificaciones figurativas, amplitud de la memoria asociativa y rapidez intelectual. Por otra parte, la cristalizada se encarga del desarrollo cognitivo, el cual está alcanzado a través del aprendizaje. Quiere decir que son las aptitudes relativas a la comprensión verbal, el establecimiento de relaciones semánticas, la evaluación y valorización de la experiencia, el establecimiento de juicios y conclusiones, y los conocimientos mecánicos de la orientación espacial. Como segunda teoría tenemos la teoría triárquica de la inteligencia. Esta teoría está formulada por el psicólogo Robert Sternberg, donde propone que existen 3 tipos distintos de ella. Tenemos a la subteoría componencial, que es la inteligencia analítica. Esta quiere decir que es un proceso que consiste en recopilar datos y convertirlos en información útil para una buena organización. También tenemos a la subteoría experiencial, que es la inteligencia creativa. Esta es la capacidad de combinar la lógica y la razón con la imaginación para resolver problemas de manera diferente o crear nuevas cosas. Y como última subteoría tenemos a la contextual, que es la inteligencia práctica. Esta es la capacidad de poder comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la manera de conseguir objetivos concretos. Y como última teoría tenemos a la teoría de las inteligencias múltiples. Es un modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner en 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos. En la teoría de las inteligencias múltiples tenemos a la espacial, que esta nos permite observar el entorno e interpretar así como generar imágenes que no existen. Por otra parte, tenemos a la corporal, que es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos complejos. Tenemos a la naturalista, que es la capacidad de relacionarse con el entorno natural. Tenemos a la musical, que es propia de aquellos relacionados con el mundo de la música. Tenemos a la lingüística, que es la capacidad de dominar el lenguaje tanto verbal como escrito, y la comunicación oral y gestual. Tenemos también a la intrapersonal, que es la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como la toma de las decisiones. Tenemos a la matemática, que es la capacidad de poder resolver problemas lógicos y razonar ante ello.
Y por último tenemos a la intrapersonal, que esta consiste en la capacidad de poder empatizar con los demás. Y para finalizar con este tema, les hablaré sobre la relación que tiene la inteligencia con la fisioterapia. La inteligencia está relacionada con la fisioterapia de manera que la persona puede desarrollarse a su entorno mediante la existencia de las inteligencias múltiples. Un ejemplo claro sería la inteligencia artificial. No solo ayuda a los pacientes, sino también a los fisioterapeutas. Hoy en día es una herramienta muy avanzada de aprendizaje y simulación, impulsadas por IA, que nos puede proporcionar formación continua y casos prácticos para mejorar habilidades y conocimientos de los profesionales. Y para seguir continuando con temas importantes, le paso el teléfono a inteligencia emocional y emociones. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la inteligencia emocional, la cual se define como la capacidad que tenemos los humanos de poder manejar y reconocer nuestros sentimientos y los ajenos a las personas a las que nos rodean. Algunas habilidades que pueden tener las personas con una inteligencia emocional alta es el poder conocer, reconocer y saber manejar las emociones propias o ajenas, y también el poder formar vínculos sanos, tener relaciones sanas con amigos, parejas, familia, etc. Y también el poder tener una autocrítica y una autopercepción positiva. Pero bueno, hay que definir antes qué es una emoción y acompañarlo de qué es un sentimiento, porque muchas veces llegamos a confundir esas dos palabras, y también porque sin una emoción no hay sentimiento. Y bueno, una emoción es algo muy rápido y fugaz que ocurre al momento y nos puede llegar a tomar decisiones que nunca hubiésemos tomado ante esa emoción tan intensa. Y los componentes de una emoción son tres, los cuales son la excitación fisiológica, las conductas y la cognición. Estas están dadas en el sistema límbico. Y a comparación de una emoción, un sentimiento es como que todo lo contrario, ya que es algo que perdura más, no es tan intenso como una emoción, pero es más profundo y es más duradero, es un estado de ánimo estable y nos lleva a decidir y a tomar ciertas decisiones como que más centradas. Existen 6 tipos de emociones básicas. Primero está el enojo, que es la reacción ante un estímulo en el cual nos sentimos menospreciados, desagradables o simplemente que no nos gusta y nos lleva a esa emoción tan intensa. Y también está el miedo, que es la reacción ante un estímulo donde nos sentimos vulnerables ante algún peligro o ante algo donde estamos muy alerta. Y también está el asco, que es una emoción la cual reacciona ante algún estímulo desagradable, que no nos gusta, no nos hace sentir cómodos, nos puede causar mareos, vómitos, ascos, etc. Y también está la tristeza, que es la reacción ante un suceso desfavorable. Después está la alegría, que es la reacción ante un estímulo agradable en el cual nos sentimos cómodos y todo nos gusta y así. Y también hay que definir alegría y felicidad, ya que llegamos a confundirlos mucho. Y la alegría es una emoción, por ende es algo muy rápido y fugaz. Y la felicidad es un sentimiento, es algo más estable y que dura más. Y bueno, por último está la sorpresa, que es la reacción ante un estímulo novedoso, extraño, de algún imprevisto. Puede ser una sorpresa agradable o desagradable, pero siempre va a estar acompañado de una segunda emoción. Y es muy corto de que ocurre e inmediatamente ocurre la segunda emoción. La relación de la inteligencia emocional con la fisioterapia es de que al tener una buena inteligencia emocional podemos manejar de manera correcta a nuestros pacientes, ya que muchos vienen expresando muchas emociones, ya que se trabaja con muchas personas con discapacidad que acaban de adquirir la discapacidad, y el cómo es llevar esa vida nueva a cómo la llevaban antes, entre muchísimas otras situaciones. Y estas situaciones de los pacientes pueden llevar a afectarnos en nuestra vida diaria, ya que podemos formar un vínculo muy cercano con esa persona y nos empieza ya a afectar directamente, nos empieza a poner tristes, no podemos trabajar de manera correcta, nos envolvemos tanto que ya nos está afectando mucho y no es correcto. O sea, es bueno obviamente tener empatía, pero saber manejar nuestras emociones y el del paciente nos ayuda a no cruzar tanto esa línea. Y también el poder seguir motivando al paciente a que siga con su tratamiento, a que no se desmotive, que lo puede lograr, y dándole ánimos podemos crear un vínculo sano y un ambiente sano para esa persona y que se sienta segura.
y pues también podemos ayudarlo a que tenga un tratamiento exitoso. Y bueno, yo le paso el teléfono a alguien que sabe acerca del tema de los sentidos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los sentidos. Para empezar tenemos el sentido de la visión. ¿Cómo funciona? Pues la luz entra al ojo a través de la córnea y pasa por la pupila, controlada por el iris, que regula su tamaño según la cantidad de luz. Luego atraviesa el cristalino, que ajusta su forma para enfocar objetos cercanos o lejanos de la retina. Una capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. La fóvea es el centro de la retina, en donde las imágenes se enfocan con mayor nitidez. La retina contiene dos células receptoras, que son los conos y los bastones. Los bastones son sensibles a la luz, responden a la visión nocturna, pero no detectan colores, y los conos permiten ver colores y funcionan mejor con la luz brillante. El nervio óptico sale del ojo, se encuentra el punto ciego, que carece de estas células receptoras. La adaptación de la luz ocurre al pasar de la oscuridad a la luz. Reduce la sensibilidad de los bastones y conos en aproximadamente 1 minuto. La adaptación a la oscuridad toma más tiempo. Los conos se ajustan en 10 minutos, mientras que los bastones alcanzan su máxima sensibilidad en 30 minutos, permitiendo ver blanco, negro y gris. Bueno, también tenemos el sentido de la audición. ¿Cómo funciona este? La audición es un sentido vital que permite interpretar las ondas sonoras generadas por el flujo de moléculas del aire que golpean el tímpano. El oído humano convierte las ondas sonoras en señales nerviosas a través de un proceso complejo que comienza con la vibración del tímpano, pasando por los huesos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, y llega a la cóclea en el oído interno. Aquí las células pilas en el órgano del corte transforman las vibraciones en impulsos nerviosos, que son procesados por los lóbulos temporales del cerebro. Bueno, por lo cual existen dos teorías principales sobre cómo el cerebro discrimina la altura tonal. Es la teoría del lugar y la teoría de la frecuencia. Una es basada en el punto de mayor vibración en la membrana basilar, que esta es la teoría del lugar, y la otra es la que se considera la frecuencia de vibraciones de toda la membrana basilar. Bueno, también tenemos el sentido del olfato, que es un sentido primitivo y evocado que permite desencadenar recuerdos y emociones intensas debido a su conexión directa con la amígdala y el hipocampo, regiones del cerebro involucradas en la memoria y las emociones. Los olores se detectan mediante la proteína olfatoria de enlace producida en la glándula nasal. Esta proteína se combina con moléculas transportadoras por el aire, activando receptores en el epitelio olfativo, una pequeña área del tejido en la parte superior de las cavidades nasales. Los axones de estos receptores envían señales al bulbo olfatorio, donde se procesan antes de viajar a los lóbulos temporales y otras áreas del cerebro, lo que permite percepción consciente de los olores. Bueno, también tenemos el sentido del gusto. El gusto se refiere a las cualidades básicas percibidas en los alimentos, como dulce, ácido, salado, amargo, entre otros. El sabor, en cambio, es una experiencia más compleja que combina al gusto del olfato, porque, por ejemplo, cuando al tapar nuestra nariz, parte del sabor desaparece, pero las cualidades básicas del gusto persisten. Tenemos igual las papilas gustativas. Principalmente se encuentran en la punta, los lados y la parte posterior de la lengua. Las células gustativas ubicadas en las papilas interactúan con las sustancias químicas de los alimentos disueltas en la saliva. Esto provoca impulsos nerviosos enviados al lóbulo parietal y al sistema límbico en el cerebro. Bueno, también tenemos el sentido del tacto. Pues el tacto es esencial para la conexión humana y el bienestar. A través del contacto físico superamos el aislamiento, compartimos afecto y ternura. Pero pues también el tacto nos sirve para percibir el dolor, el calor, si está frío o no. Bueno, ¿cómo se relacionan los sentidos con la fisioterapia? Bueno, los sentidos son fundamentales en la fisioterapia, ya que los terapeutas utilizan sus conocimientos de cómo funcionan los sentidos para mejorar el bienestar y la funcionalidad de los pacientes. Los fisioterapeutas se centran en el tratamiento de disfunciones físicas, el alivio de dolor y la mejora del movimiento y en varios de los sentidos, especialmente en el tacto. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es importante ya que permite a que los fisioterapeutas evalúen, traten y monitoricen el proceso
su paciente. Por eso cada uno de los sentidos son muy importantes. Pues el tacto nos ayuda a que el paciente nos diga si les duele, no les duele, qué sienten, qué no. La audición, pues para la comunicación entre fisioterapeuta y paciente. Y cada uno de los sentidos tiene un papel importante en la fisioterapia, por eso es muy importante que cada de estos sentidos tengamos el conocimiento de cómo funcionan y de qué tratan. Bueno, de los sentidos, y le paso el teléfono a la que sabe de estado de conciencia. Bueno, yo les hablaré sobre el estado de conciencia. El estado de conciencia es darnos cuenta del conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. El estado normal es un estado asociado a la mayor parte de horas de vigilia. En esta normalidad existe una gran variabilidad individual o subjetiva en su experiencia. La vigilia es un estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí mismo y de su entorno. En esta etapa se da la actividad. No es lo mismo estados mentales que estados de conciencia. La vigilia es un estado propio de quienes están despiertos. Es el tipo de estado de conciencia en el que uno es consciente de lo que hace y de lo que nos rodea. Es el principal encargado de mantener la vigilia en el sistema de activador reticular de los ascendentes que se inicia en las neuronas del tallo encefálico. El estado de vigilia se expresa a través de varios parámetros como las sensaciones, la percepción, la memoria, los instintos, las emociones, los deseos y el lenguaje, como entre otros. El nivel de conciencia se caracteriza en medicina clínica por la intensidad de estímulos necesarios para obtener una respuesta significativa en el individuo. El sueño es un estado de pérdida de conciencia reversible, periódico y natural. Dormir es un acto de reposar en un estado inconsciente en donde se produce la suspensión de funciones sensoriales y de movimientos voluntarios del cuerpo. Los ritmos circadianos se consideran como relojes biológicos que marcan la actividad diaria de 24 horas de este ciclo. También se dan en otras especies como animales y plantas. Los ritmos biológicos son fluctuaciones fisiológicas periódicas de variaciones temporales periódicas previsibles de las magnitudes de todos los niveles de organización biológicas de los seres vivos. Son controlados por los relojes internos biológicos. En la fase del sueño, en un adulto el sueño nocturno es de 8 horas, que se organiza de 4 a 5 ciclos, que duran de 90 a 120 minutos. Durante estos minutos se pasa la etapa de la primera fase, que abarca del 5%, es el adormecimiento. En el sueño es muy ligero, uno se puede despertar fácilmente, el tono muscular disminuye y nuestros movimientos oculares son lentos. En la fase 2 se abarca el 50% del ciclo y es un sueño ligero. El ritmo cardíaco y respiratorio es lento, disminuye la temperatura y los movimientos oculares son un poco más pesados. En la fase 3 está la transición, que ocupa el 5%. La transición hacia el sueño profundo, el tono muscular disminuye mucho más y comienza a generar ondas deltas. Y en la fase 4 está el sueño profundo. En la respiración y el ritmo cardíaco disminuye mucho más, pero es mucho más controlado. Las ondas deltas predominan y el sueño reparador sobre la psíquicamente. En la fase 5 y en el último está el sueño paradójico, que son los movimientos rápidos de los ojos, donde uno ya se empieza a despertar. En el estado de conciencia, la fisioterapia puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y a conciliarla, ya que puede corregir los problemas posturales. En el estado de vigilia, cuando un paciente está en estado de coma, la fisioterapeuta puede hacer ejercicios para que cuando el día de mañana que despierten, estos pueden no perder el tono muscular. Y en el reloj del sueño, en bebés es un poco más desequilibrado, así que la fisioterapia le enseña a los papás a cómo enseñarles a los hijos de temprana edad a desarrollar su propio reloj del sueño. Y yo le paso el teléfono a alguien que conoce acerca de los campos de la psicología.